No puedes hablar en serio. Papá, dije, con la voz temblorosa, mirándolo a través de su enorme escritorio de caoba. Mi padre se reclinó en su silla de cuero, tranquilo y sereno como siempre, dejando escapar un suspiro lento. Esto no está en discusión, dijo, su tono firme. Dejó su cigarro en el cenicero, como si la conversación ya hubiera terminado. Mi puño ardía a mis costados, pero me negué a ceder. Entonces, ¿eso es todo?, pregunté, mis palabras afiladas. ¿Prefieres entregarle todo a Grant, alguien a quien ni siquiera le importa? ¿Eso es lo que quieres? Él ni siquiera pestañeó. Esta empresa es para que la administre tu hermano, Catherine, dijo con firmeza. Te ha ido bien con tu educación, y serás una buena esposa algún día, pero esto no es tu lugar. Mi nombre es Catherine Mercer, tengo 26 años, soy abogada graduada de Harvard, y soy la hija de Henry Mercer, dueño de Mercer and Associates, una de las firmas de abogados más poderosas de Dallas. Toda mi vida ha sido una lucha por demostrar mi valía. Desde los debates escolares hasta mis logros académicos, he trabajado incansablemente para seguir los pasos de mi padre, convencida de que todo lo que hacía me llevaría a la cima. Pero allí, de pie en su oficina, rodeada del olor a cuero y cigarro, sentí que mi mundo se desmoronaba. No importaba cuánto trabajara o cuánto amara la ley, para él, yo era solo su hija, alguien a quien se esperaba que se casara bien y no se interpusiera en su camino. Lo miré directamente a los ojos, mi voz más firme. Grant no le importa esto. Papá, es imprudente. Apenas terminó la universidad comunitaria y no tiene idea de cómo dirigir un negocio. Mi padre suspiró, frotándose la sien como si fuera yo la que estaba siendo irracional. Grant aprenderá. Es mi hijo, Catherine. Es su derecho de nacimiento hacerse cargo de Mercer and Associates. Y de ti, agregó, haciendo una pausa. Su voz se suavizó un poco. Tienes otras opciones. Un futuro que no implique el estrés de dirigir una empresa. Te estoy protegiendo. Sentí una risa amarga escapar de mis labios. ¿Protegiéndome?, dije, sacudiendo la cabeza. No me estás protegiendo, papá, me estás frenando. Me lo he ganado. He trabajado más duro que todos, incluido Grant, y lo sabes. Pero ni siquiera me darás una oportunidad porque estás demasiado estancado en tus costumbres para ver de lo que soy capaz. Su expresión se endureció, su voz se volvió tajante. Eso es suficiente, Catherine. Hemos terminado aquí. Salí furiosa de su oficina, mis tacones resonando por los pasillos de mármol de la propiedad familiar. Mi madre estaba en el salón, arreglando flores tranquilamente en un jarrón. Levantó la vista cuando pasé, su expresión suave pero cansada. Catherine, dijo suavemente, ¿qué pasó? No me detuve, girando hacia ella con una mezcla de frustración y desesperación. No me deja trabajar en la empresa, dije, con la voz quebrada. Le está entregando todo a Grant y espera que sonría y lo acepte. Ella suspiró, con las manos quietas sobre las flores. Tu padre tiene sus maneras, dijo con un tono vacilante, pero tal vez sea mejor no presionarlo, querida. Él tiene buenas intenciones. La miré atónita. ¿Buenas intenciones?, repetí. Mamá, está tirando todo por lo que he trabajado, solo porque soy mujer. ¿Cómo puedes pararte ahí y defenderlo? Ella bajó la mirada, y pude ver los años de silenciosa sumisión grabados en su rostro. Simplemente no quiero verte lastimada, Catherine, dijo suavemente. A veces es más fácil dejar que las cosas sean. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese momento me di cuenta de que estaba sola. Esa noche, acostada en mi cama, mirando fijamente el techo, el peso de las palabras de mi padre me oprimía. Llegar a este punto no había sido fácil, las noches interminables estudiando jurisprudencia, los debates sin fin en Harvard, los sacrificios que había hecho para estar a la altura del nombre Mercer, todo por lo que había trabajado, solo para que me dijeran que no pertenecía, que mi único valor era casarme con una familia poderosa. Ese pensamiento me revolvía el estómago. A la mañana siguiente, estaba empacando mi maleta cuando la puerta de mi dormitorio se abrió con un crujido. Mi madre estaba de pie en el umbral, su rostro pálido y confundido. Catherine, ¿qué estás haciendo?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció detrás de ella, el ceño fruncido por la irritación. ¿Qué es todo esto?, exigió, entrando en la habitación. ¿A dónde crees que vas? Grant apareció por última vez, apoyado casualmente contra el marco de la puerta, aún en bata, como si estuviera haciendo las maletas para unas vacaciones. Hermana, dijo con una sonrisa. Cerré la maleta de golpe y me quedé de pie frente a ellos. Me voy, dije, simplemente, ya que no soy bienvenida en la empresa y aparentemente no pertenezco a los planes de esta familia.
Voy a encontrar un lugar donde sí me valoren. El rostro de mi padre se oscureció, y mi madre, con las manos apretadas alrededor de sus perlas, parecía a punto de llorar. Catherine, dijo suavemente, no hagas esto, deja que hablemos de ello. Pero negué con la cabeza, mi resolución inquebrantable. No hay nada de qué hablar, lo has dejado claro, tus prioridades están muy claras. La mandíbula de mi padre se tensó, se acercó más. No seas ridícula, Catherine, dijo con tono frío y despectivo. Esta es tu casa. ¿A dónde más irías? ¿Y para qué? Lo miré a los ojos, sin pestañear. Sí, papá, respondí con firmeza. Lo dije con claridad. Soy capaz de mucho más que ser dejada de lado por alguien que no se ha ganado absolutamente nada. Anoche dejaste claro que no tengo lugar en tu empresa, así que encontraré un trabajo en una firma que valore lo que aporto. Grant soltó una risita y sacudió la cabeza. Realmente estás haciendo un gran problema de la nada, dijo, cruzando los brazos. Estás haciendo un berrinche solo porque papá no te está entregando las llaves del reino. Su tono petulante me llevó al límite. Esto no es un berrinche, Grant, le espetó. Es el momento en que estoy tomando el control de mi vida, algo que tú nunca tuviste que hacer, porque todo te ha sido entregado. Mi padre levantó una mano, silenciándonos a ambos. Ya es suficiente, dijo con severidad. Catherine, no te vas, perteneces aquí, con tu familia. Recogí mi maleta, mirando fijamente a mi padre. No, papá, respondí, pertenezco a algún lugar donde me valoren, y claramente ese lugar no está aquí. Pasé junto a ellos, con la maleta rodando detrás de mí mientras bajaba por la gran escalera. Mi madre me siguió, su voz temblorosa. Catherine, por favor, no te vayas, dijo suavemente. Podemos resolver esto como familia. Me detuve al pie de las escaleras y me volví para mirarla. La mujer que había pasado su vida tragándose su propia voz para mantener la paz. Mamá, le dije suavemente, te amo, pero no puedo. No sigas fingiendo que las cosas cambiarán si me quedo. No lo harán, dije, mi voz firme pero tranquila. Mi padre se quedó de pie en lo alto de las escaleras, observando en silencio, su rostro inquebrantable. Grant se apoyaba contra la barandilla, claramente indiferente, como si mi partida no significara nada. Abrí la puerta principal y me volví una última vez. Cuando estés lista para tratarme como algo más que una hija que necesita casarse, ya sabes dónde encontrarme, añadí, mi tono calmado pero definitivo. Luego, cerré la puerta detrás de mí, y el aire fresco de la mañana golpeó mi rostro. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. No miré atrás después de dejar esa casa. En cuestión de días, conseguí una entrevista en una de las firmas de abogados más respetadas de Dallas. No les importó que fuera una Mercer. Todo lo que les interesaba eran mis credenciales y mi impulso. Cuando entré a esa oficina, ya no era la hija de Henry Mercer, era Catherine Mercer, graduada de Harvard y abogada decidida. Al final de la semana, me ofrecieron un puesto, y por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar, no por quién era, sino por lo que podía hacer. El trabajo era desafiante, pero gratificante, y prosperé en un entorno donde no me comparaban constantemente con otra persona. Mi nuevo jefe, un hombre inteligente y moderno llamado Richard Hayes, me tomó bajo su protección, valoró mi perspicacia y me impulsó a asumir más responsabilidades. En pocos meses, estaba manejando casos de alto perfil y ganándome el respeto de mis colegas. No era la vida que había imaginado para mí cuando era niña, pero era la mía, y eso lo hacía todo diferente. Por mucho que prosperara profesionalmente, las noches eran más difíciles. Cortar lazos con mi familia no fue fácil, no importaba cuán justificado se sintiera. Había momentos tranquilos, como llegar a casa a un apartamento vacío después de un largo día, cuando el peso de todo me golpeaba. Extrañaba la gentil presencia de mi madre, incluso si nunca me defendió. Incluso extrañaba el caos que Grant traía a la casa, por más exasperante que fuera. Pero lo que más dolía era saber que mi padre no pensó ni un segundo antes de dejarme ir. Pasaron los meses y puse todo lo que tenía en mi trabajo. Los casos eran exigentes y a menudo me dejaban en la oficina hasta altas horas de la noche, pero prosperé bajo la presión. Con cada victoria, mi confianza creció. Ya no era solo una abogada, era una fuerza a tener en cuenta. Ante mi jefe, Richard Hayes, comenzaron a asignarme casos de mayor importancia, y pronto gané una reputación como una de las estrellas en ascenso de la firma. El crecimiento no fue solo profesional, también fue personal. Aprendí a valérmelas por mí misma,
a tomar decisiones sin preocuparme por si a mi padre le gustaban o si encajaban en el molde que mi familia había creado para mí. Cada paso adelante se sentía como una prueba de que era más de lo que alguna vez me habían dado crédito. No era solo la hija de Henry Mercer, era Catherine Mercer, y me estaba haciendo un nombre por mí misma, en mis propios términos. Una tarde, Richard me llamó a su oficina. Era espaciosa, pero sin pretensiones, un reflejo del hombre mismo. Me hizo un gesto para que tomara asiento y se reclinó en su silla, sus penetrantes ojos azules estudiándome atentamente. Catherine, comenzó, con su tono medido, tengo un caso. Creo que estás lista para ello. Es de alto riesgo, complicado, y te pondrá en el centro de atención. Asentí, intrigada. ¿Cuál es el caso?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Richard dudó por un momento antes de continuar. Estamos representando a un cliente en un litigio importante contra Mercer and Associates. Están demandando a la firma de tu padre por negligencia en una disputa contractual. Lo que está en juego es enorme, y el caso está ganando atención. Hizo una pausa, observando mi reacción de cerca. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Mi estómago se apretó y, por un momento, no pude hablar. ¿Quieres que te represente a alguien que está demandando a la firma de mi padre?, finalmente dije, con más firmeza de lo que sentía. Richard asintió. Sé que esto es personal, Catherine, pero es exactamente por eso que te quiero en esto. Sabes cómo opera Mercer and Associates y eres una de las abogadas más inteligentes que tenemos. Si alguien puede ganar este caso, eres tú. Respiré profundamente, tratando de procesar lo que me estaba pidiendo. Richard, dije lentamente, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar para mí, tanto personal como profesionalmente? Este no es solo otro caso, es mi familia. Richard se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en el escritorio. Entiendo, dijo con firmeza, pero esta es tu oportunidad de demostrar de lo que eres capaz. Enfrentar a las personas que te subestimaron y mostrarles que estaban equivocados. Piensa en ello, Catherine. Este podría ser el caso definitorio de tu carrera. Me recosté en la silla, el peso de la oferta reposando pesadamente sobre mis hombros. Esto es mucho para asimilar, dije con voz más tranquila. Richard asintió, su expresión comprensiva. No espero que decidas aquí y ahora. Es una gran pregunta, Catherine, y sé lo personal que es esto para ti. Lo miré a los ojos, agradecida por su paciencia. ¿Estaría bien si lo consulto con la almohada?, pregunté con un tono más mesurado. Necesito pensar en cómo esto podría afectar todo, no solo mi carrera. Me quedé en silencio, no estando segura de cómo terminar la oración. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió, sonriendo levemente. Richard habló con voz firme, pero su tono no dejó lugar a dudas. No tardes demasiado. Necesitamos avanzar rápidamente en esto y quiero que estés en el equipo. Avísame antes del final del día mañana. Esa noche, me fue imposible dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, mientras mi mente giraba sin cesar. Aceptar el caso significaba enfrentar a mi padre, el hombre que me había echado y dejado todo a Grant sin pensarlo ni un segundo. También implicaba confrontar el legado de mi familia, ese nombre que, aunque me había abierto muchas puertas, también había cerrado otras. Era el momento de demostrar que podía valérmelas por mí misma, aunque eso significara quemar el último puente que me conectaba con ellos. Durante 2 días me debatí entre los riesgos y las recompensas. Pensé en el rechazo frío y definitivo de mi padre hacia todo lo que había trabajado, en la silenciosa resignación de mi madre, y en la arrogancia de Grant, pero también pensaba en la oportunidad de demostrarles a todos que no solo era la hija de Henry Mercer. Al final del segundo día, tomé mi decisión. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Richard con los hombros rectos y la voz firme. Tomaré el caso, dije sombremente. Su rostro se iluminó con una sonrisa de aprobación. Sabía que lo harías, dijo, y me hizo un gesto para comenzar. Ahora pongámonos a trabajar. El día del primer procedimiento de litigio llegó y la tensión era palpable. Cuando entré en la sala del tribunal, agarré mi maletín con fuerza. Mis tacones resonaban en el piso pulido. Cada paso me acercaba a lo inevitable. Mi cliente caminaba a mi lado, confiando en mis habilidades, pero mi mente solo podía centrarse en lo que sabía que iba a suceder. Al llegar al frente de la sala, los vi, mi padre y Grant, sentados al otro lado, observándome. Sus ojos se clavaron en los míos y, en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, la conmoción me golpeó como un maremoto. La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos se entrecerraron en un reconocimiento sombrío. La boca de Grant se abrió ligeramente,
antes de que rápidamente enmascarara su sorpresa con una sonrisa de satisfacción. Aunque no pude evitar notar la inquietud en su rostro, dejé el maletín sobre la mesa, me enderecé y los miré de frente. No iba a apartar la mirada ni titubear. Estaba allí para hacer un trabajo, y nada, ni su sorpresa ni su desaprobación, me haría perder el rumbo. Por un breve momento, la expresión de mi padre se suavizó, pero rápidamente la recuperó, inclinándose para susurrar algo a Grant. No me importaba lo que dijera. Yo estaba lista. Cuando comenzaron los procedimientos, me deslicé en mi papel sin esfuerzo. Cada moción, cada argumento, cada documento que presenté fue ejecutado con precisión. Mantuve mi tono calmado, mi comportamiento sereno y me concentré únicamente en el caso. Cuando el juez se dirigió a mí, respondí con confianza, sin vacilar, sin que el peso de la presencia de mi padre ni las miradas petulantes de Grant pudieran afectarme. No era Catherine, la hija o la hermana, en esa habitación. Yo era Catherine Mercer, abogada del demandante, y tenía la intención de ganar. Incluso cuando Grant balbuceó sus argumentos, claramente desprevenido, no dejé que se notara en mi rostro. Lo traté como a cualquier otro abogado contrario, con respeto, pero sin indulgencia. Cada vez que cometió un error o tergiversó un hecho, respondí con claridad, respaldando mis puntos con evidencia sólida y jurisprudencia. Mi padre permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, su rostro inexpresivo, pero sentí sus ojos clavados en mí. No me importaba. Ya no estaba allí para ganarme su aprobación. Estaba allí para hacer mi trabajo, y lo estaba haciendo bien. Con cada sesión, se hacía cada vez más evidente, al menos para mi padre y Grant, que yo estaba dominando el caso. Cada argumento que Grant presentaba se desmoronaba bajo el peso de mis contraposiciones. Su inexperiencia se volvía obvia, mientras que mi preparación lo dejaba sin respuestas. Mi padre intentó intervenir en un par de ocasiones, pero ni siquiera él pudo salvar el daño que Grant había causado. La marea estaba cambiando rápidamente, y todos en la sala lo sabían. En la cuarta sesión, su lado propuso un acuerdo. Podía ver la frustración grabada en el rostro de mi padre mientras se acercaba al abogado de mi equipo para discutir los términos. Tras algunos ajustes, finalmente llegamos a una resolución que favoreció ampliamente a mi cliente. Cuando se firmó el papeleo, no pude evitar mirar a mi padre desde el otro lado de la sala. Su expresión estaba llena de derrota, tal vez incluso de arrepentimiento. Grant, en cambio, evitó mi mirada, mirando fijamente la mesa como un niño castigado. No les dije ni una palabra. Mi trabajo estaba hecho, y había demostrado exactamente lo que había venido a hacer. Normalmente, después de cada sesión, me quedaba para terminar algunos detalles con mi cliente o intercambiar cortesías con los demás abogados. Un pequeño gesto de profesionalismo sin importar lo polémico que hubiera sido el caso. Pero esta vez no hubo oportunidad. Mi padre y Grant ya habían recogido sus cosas y abandonado la sala sin siquiera mirarme. Sin un apretón de manos, sin palabras de reconocimiento, ni siquiera un «bien hecho». Me dolió más de lo que quería admitir. Incluso después de todo lo sucedido, una parte de mí había esperado algún tipo de reconocimiento, alguna señal de que finalmente me habían visto por lo que era y lo respetaban. Pero no recibí nada de eso. Se marcharon en silencio y derrotados, dejándome allí, de pie, con el peso de los asuntos pendientes presionando mi pecho. Respiré hondo, dejé ir el malestar y volví a concentrarme en mi cliente. Había ganado el caso, y eso era lo que importaba. Esa noche, de regreso en la firma, mis colegas me recibieron con aplausos al entrar por la puerta. Richard fue el primero en acercarse, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa orgullosa. «Bien hecho, Catherine», dijo, levantando una copa de champán. «Estuviste impecable. Ese acuerdo es una gran victoria para nosotros, y su cliente no podría haber pedido un mejor defensor». El equipo organizó una pequeña celebración en la sala de descanso con bebidas y regalos. Mi cliente incluso se detuvo para expresarme su gratitud, estrechándome la mano con firmeza. «Fuiste increíble, Catherine. No podríamos haber hecho esto sin ti». Por primera vez ese día, dejé que una sonrisa se dibujara en mi rostro, rodeada de personas que me valoraban por mis habilidades y mi trabajo duro. Sentí una satisfacción que ninguna palabra de mi padre o Grant podría haberme dado. Esa victoria fue mía, y la asumí como tal. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, las luces de la ciudad se filtraban a través de las persianas mientras me sentaba junto a la ventana con una copa de vino. La adrenalina del día había desaparecido, y en el silencio, mis pensamientos volvieron a mi familia. Reproducía los momentos de la sala del tribunal en mi mente, el rostro de mi padre tenso con cada uno de mis argumentos. Como Grant ni siquiera pudo mirarme a los ojos cuando todo terminó. Había esperado que estuvieran enojados o a la defensiva.
pero el silencio con el que me dejaron fue lo que más me dolió. Durante años, había soñado con ganarme el respeto de mi padre y demostrarle que era digna no solo de su nombre, sino de un lugar en la firma. Antes los había idolatrado, pero ahora, incluso después de ganar un caso contra ellos, no estaba segura de lo que había logrado. ¿Finalmente me vieron por lo que era o fui solo un recordatorio de su fracaso? Las preguntas quedaron sin respuesta mientras miraba el horizonte de Dallas, preguntándome si los lazos que había cortado podrían alguna vez ser reparados. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, el habitual zumbido de conversaciones y teléfonos sonando me recibió. Apenas tuve tiempo de acomodarme antes de que Richard se acercara con una expresión curiosa. Catherine, dijo, su tono cauteloso pero cálido, tu padre está aquí, te está esperando en tu oficina. Las palabras me detuvieron en seco. ¿Mi padre?, pregunté, tratando de mantener mi expresión neutral, aunque mi estómago dio un vuelco. Richard asintió. Llegó hace unos 20 minutos. Dijo que quería hablar contigo. Tómate tu tiempo. Yo retendré tus llamadas. Le agradecí, aunque mi mente ya comenzaba a correr mientras caminaba por el pasillo. Cuando abrí la puerta de mi oficina, allí estaba Henry Mercer, sentado frente a mi escritorio, con las manos entrelazadas. Me miró cuando entré, aunque su expresión seguía siendo ilegible. El leve surco en su frente delató algo de arrepentimiento. Tal vez, Catherine, dijo sombremente, su voz más tranquila de lo que jamás la había escuchado. Cerré la puerta detrás de mí, sin estar segura de qué esperar. Papá, respondí, manteniendo mi tono uniforme, ¿qué estás haciendo aquí? Se puso de pie lentamente y se pasó las manos por la chaqueta del traje, como si tratara de estabilizarse. Vine aquí para hablar, dijo con tono medido, pero serio, para decir algunas cosas que ya debería haber dicho. Caminé hacia mi escritorio y dejé mi bolso con cuidado. Está bien, dije, cruzándome de brazos, te escucho. Dudó un momento y miró por la ventana antes de volverse hacia mí. Estuviste brillante en esa sala del tribunal, Catherine, comenzó, suavizando su voz. He visto a muchos abogados en mi tiempo, algunos de los mejores en el negocio, y lo que hiciste fue notable. Estabas preparada, profesional e implacable. No dejaste ninguna duda sobre quién era la mejor abogada. Sus palabras me sorprendieron. Bajé la guardia, pero mantuve mi expresión firme, esperando que continuara. He pasado gran parte de mi vida creyendo que el legado significaba mantener las cosas como siempre fueron, dijo, y su voz tenía una tonalidad de arrepentimiento. Creí que mi hijo debía hacerse cargo de lo que construí. Pensé que estaba haciendo lo correcto al presionar a Grant para que tomara el relevo, aunque sabía en el fondo que no estaba listo ni dispuesto. Se pasó una mano por su cabello plateado y suspiró profundamente. Pero ahora veo que me equivoqué. Tú has trabajado más duro que nadie, Catherine. Te has ganado todo lo que tienes y no me di cuenta de que te fallé. Parpadeé, sin saber cómo responder. Este era el hombre que durante años había desestimado mi ambición, diciéndome que me conformara con una vida que no coincidía con mis sueños. Y ahora estaba allí, admitiendo que estaba equivocado. ¿Por qué ahora? Finalmente, pregunté, mi voz firme pero cautelosa. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Después de todo lo que ha pasado? Me miró a los ojos, y sus ojos azules se llenaron de una honestidad que no había visto antes. Porque vi de lo que eres capaz, dijo, sombremente, y me di cuenta de que he sido un tonto. Grant no está listo y puede que nunca lo esté, pero tú, has demostrado que tienes lo que se necesita, no solo para tener éxito, sino para liderar. Se acercó más, y su tono se tornó casi suplicante. Catherine, te pido que regreses para ocupar el lugar que te corresponde en Mercer and Associates. La firma te necesita. Yo te necesito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento no supe qué decir. Había pasado tanto tiempo luchando por este momento, soñando con escuchar esas palabras de él, pero ahora que estaban aquí, no estaba segura de si las quería. ¿Y qué pasa con Grant? Finalmente, pregunté. El rostro de mi padre se tensó, asintió lentamente. Grant se quedará, pero asumirá un papel más adecuado a sus habilidades. Se trata de ti, Catherine. Se trata de darte lo que siempre has merecido. Respiré hondo, dejando que sus palabras se asentaran por un momento. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente, mi voz calmada pero firme. No es algo que pueda decidir de inmediato. Han pasado muchas cosas, y necesito unos días para saber qué es lo mejor para mí. Mi padre asintió con la cabeza. Su expresión era seria pero comprensiva. Por supuesto, dijo, tómate todo el tiempo que necesites. No estoy pidiendo una respuesta hoy, solo necesitaba decir mi paz.
se movió hacia la puerta, pero antes de irse, se giró para mirarme. Catherine, dijo, su tono más suave ahora, sé que no lo he dicho lo suficiente, o tal vez nunca, pero estoy orgulloso de ti, viéndote en esa sala del tribunal, fuiste mejor de lo que jamás imaginé. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, me quedé mirándolo, sin saber cómo responder. Él me dio una pequeña sonrisa, casi vacilante, antes de darse vuelta y salir de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Sentada en mi escritorio, sus palabras resonaron en mi mente. Durante tanto tiempo había luchado por demostrarle mi valía, para mostrarle que era más que solo su hija, que era capaz, fuerte y merecedora de respeto. Y ahora, al escuchar esas palabras, sentí una oleada de orgullo que no pude ignorar. Esto ya no se trataba solo de él. Estaba orgullosa de mí misma por haberme mantenido firme, por prosperar por mi cuenta y por mostrarle al mundo, y a mi padre, exactamente de lo que era capaz. Era tarde en la noche, y estaba acostada en la cama mirando el techo, pensando en qué hacer. La oferta de mi padre lo tenía todo, era todo lo que había soñado. Había trabajado por todo lo que pensaba que quería, pero regresar significaba entrar en un mundo en el que una vez fui rechazada, donde tendría que navegar por las sombras de viejas heridas y confianza fracturada. Significaba trabajar junto a Grant, sabiendo lo poco que valoraba lo que representábamos. Sin embargo, permanecer donde estaba también tenía sus propios desafíos. Esta firma había sido buena conmigo, y había crecido aquí de maneras que nunca imaginé, pero no era mi legado, no era Mercer and Associates, el lugar que soñé dirigir desde niña. Si regresaba, tendría la oportunidad de darle forma a ese legado, en mis propios términos, para demostrar que el nombre me pertenece tanto como a cualquiera. Aún no había tomado una decisión, la elección parecía imposible, y su peso me mantenía despierta, pero tal vez tú puedas ayudarme. ¿Qué harías tú en mi situación? Me encantaría saber tu perspectiva. Y si te gustó la historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos ayuda mucho y asegura que no te pierdas nada. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.